Bueno, en esta sección vamos entonces a trabajarlo desde el punto de vista del enfoque de la tendencia principal. Entonces, en una tendencia alcista, habíamos mencionado que entre el punto 61 y el 78, donde ya deberíamos cerrar cualquier operación en corto o cualquier venta en corto, definitivamente aquí se nos aparecería una zona de reversión. Entonces, aquí lo vamos a ejemplificar que en esta zona deberíamos entonces encontrar un soporte, ¿sí? Deberíamos encontrar un soporte o una zona importante. Entonces aquí podríamos tener una zona de reversión, ¿vale? Ahí podríamos tener una zona de reversión y una vez el precio salga de esa zona de reversión, podríamos buscar una operación alcista yéndonos a favor de la tendencia alcista, yéndonos a favor de la tendencia alcista. Lo mismo en esta situación. Una vez el precio llega entre el punto 61 y el punto 78, que es la zona de reversión, podríamos buscar una venta en corto, retomando la tendencia bajista o retomando el movimiento principal, que en este caso es a la baja. Entonces, por ejemplo, aquí, esta sería nuestra zona de reversión, ¿vale? Esta sería nuestra zona de reversión y definitivamente con esta zona de reversión podríamos irnos con una venta en corto nuevamente, ¿vale? Con una venta en corto nuevamente. Bien, veamos entonces ejemplos. Habíamos mencionado justamente con el caso Bitcoin y de hecho que podemos verlo desde varias perspectivas y luego nos podemos ir con otros elementos. Recuerden que estas estrategias son igualmente válidas básicamente para cualquier activo, para Bitcoin, para Forex, para acciones, es decir, lo podemos buscar en múltiples elementos o múltiples, por decirlo así, activos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer la división, por decirlo así, de cuando el precio alcanzó una zona máxima y una zona mínima, ¿cierto? Bien, entonces en este caso, procediendo, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, cuando Bitcoin se encontraba pues en este mercado alcista, vean por ejemplo algunos movimientos básicos. Podemos ir buscando algunos movimientos básicos. Si por ejemplo vemos el precio aquí, el precio tuvo un rally importante, tuvo por decirlo así, un rally importante. De hecho que lo podríamos definir, ¿verdad? Y si analizamos del mínimo que alcanzó en esta zona al máximo que alcanzó en esta zona, recuerden que para hacer el retroceso Fibonacci es solamente hacer clic aquí donde dice retroceso, hacemos un clic en el mínimo y un clic en el máximo. Vean qué interesante. Vean qué interesante. El precio, si hubiéramos querido operar en corto, llegó al 38, llegó al 23, llegó al 38, al 38 al 61 y el 61 entre el 78 es la zona de reversión. Entonces, aquí hemos encontrado el punto de reversión y una vez el mercado deja la zona, como en esta área, ya entraremos después más en detalle, el mercado se prepara para un nuevo rally y empieza nuevamente a subir, ¿verdad? Vean, por ejemplo, aquí, si nosotros, por ejemplo, buscamos otro rally, como puede ser, por ejemplo, miren cómo el precio llegó aquí a un mínimo, llegó aquí a un máximo, podríamos en este caso igualmente buscar el retroceso de este mínimo a este máximo y si hacemos clic en la herramienta de Fibonacci nos vamos del mínimo al máximo y vean que incluso aquí levemente, o sea, suave y delicadamente rompió el punto 78, pero el mismo día, vean que esto es un gráfico diario, el mismo día el precio se devolvió. Eso es lo que se llama una falsa ruptura. Y una vez que hizo esa falsa ruptura, el mercado empezó a subir con muchísima fuerza, empezó a subir con una fuerza tremenda y alcanzó pues ya por ahí el máximo rally. De hecho que volviendo al ejemplo de mercado bajista, por ejemplo, habíamos incluso visto que en estas zonas, en el punto 61, el mercado se había devuelto, ¿no? Vean, por ejemplo, incluso aquí,
cuando ya aquí, que es un mercado bajista, el mercado llega y hace un rally a esta zona, si nosotros hubiéramos querido plantearnos una venta en corto o una zona de short, porque el mercado o la tendencia ya a partir de ahí era bajista, vean que entrando, bueno, una vez que deja la zona de reversión es esta, entre el 61 y el 78, el mercado empieza a caer, de hecho que tuvo un rebote extra y empieza a caer todavía con muchísima más fuerza. Incluso si reanalizamos este pequeño rebote, vean qué interesante se da la situación con este rebote. Con este rebote toca igual perfectamente el punto 61, que entre el 61 y el 78, toda esta área es la zona de reversión, toda esta área es la zona para entrar a la baja. Igualmente el mercado sigue cayendo y es muy interesante. De hecho que en el macro ejemplo de toda la tendencia, vamos a borrarlo un poco para que ustedes lo puedan ver, digamos, con mayor detalle, menos en esta sección. Para que lo puedan ver con mayor detalle, veamos esto, qué interesante lo que nos vamos a encontrar en esta zona. Si nosotros borramos aquí, borramos aquí, borramos aquí, borramos aquí. Bien, si borramos en esta zona, ahora vean esto. Entonces, del máximo al mínimo más pequeño aquí en los 3100, vean qué interesante cómo el precio alcanza el 61, y del 61 empieza a caer. Entonces, de hecho que una venta en corto en los 13.500 hubiera sido algo espectacular, no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Igual, tal vez congelar el portafolio o algún tipo de operación hubiera sido extremadamente ventajoso, ¿vale? Bien, ahora busquemos ejemplos en mercados tradicionales. Pongamos algún activo cualquiera. Veamos, por ejemplo, el caso del oro. El oro es muy interesante debido a la altísima volatilidad que ha tenido muy seguido. De hecho, que ha tenido una volatilidad tremenda. Vean incluso si nos vamos al gráfico semanal, el más grande de todos sus marcos, ¿no? Veamos en el caso del oro lo siguiente. Veamos en el caso del oro lo siguiente. Del máximo más alto, es decir, del máximo en los $1,918 a su mínimo en los 1,045, vean el rally tan espectacular que ha tenido el oro. El oro casi ha duplicado su precio, y eso en mercados tradicionales es tremendo. Si nosotros trazamos un Fibonacci del pico más alto, al pico más bajo, veamos lo siguiente. Del máximo al mínimo, veamos lo siguiente. Vamos a ver, ahí está. Miren cómo el precio ha trabajado toda el área de reversión, la ha trabajado, incluso en una pequeña parte ha roto aquí, ha roto aquí muy chiquita, ha roto el punto 78. Si lo llega a romper, ya ahí se llega a desarrollar otra sección que más adelante vamos a ver, pero de momento lo está respetando y muy bien. De hecho que yéndonos al gráfico diario, podría ocurrir que el oro nuevamente retome la macro tendencia bajista. Obviamente, como esto sería un análisis que desde el semanal se plantea, sería una operación swing a largo plazo, pero definitivamente sería muy interesante un posible movimiento bajista del oro. Si rompe el punto 78, ya ocurre otra cosa, pero la zona de reversión de momento, la ha, por decirlo así, aplicado muy bien, o la está respetando de una manera pero que muy interesante. Bien, vamos entonces a hablar de lo siguiente y vamos a abrir un ejemplo. Vamos entonces a hablar de lo siguiente y vamos a abrir un ejemplo incluyendo eso y muchas otras cosas. Vamos a ver lo siguiente entonces. ¿Cómo complementar
y ya a partir de aquí vamos a tener lo siguiente. Pero justamente en la próxima sesión vamos a hablar de cómo complementar esta herramienta Fibonacci con los primeros análisis en base a canales que habíamos visto anteriormente. Eso lo haremos en la próxima sesión.